Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre sea con cada uno de ustedes. Es siempre nuestro deseo. Esperamos que hayan pasado una semana llena de bendiciones, tal como Dios lo promete. Y que siempre nuestra fe esté puesta en el Señor. Damos gracias al Señor por el amor tan grande que Él tiene para cada uno de nosotros. Somos su creación y Él cuida de su creación. Esta vez estaré hablando del tema ¿cuál debe ser el comportamiento del creyente ante la venida de Cristo? Sabemos que Cristo va a venir y es un tema que alguna vez lo vamos a empezar a desarrollar poco a poco, lo que la Biblia dice acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es importante que como creyentes debemos de recapacitar lo que Pablo estaba diciendo en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 del versículo 12 al versículo 28. De manera que esto es lo que estaré hablando este día y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros, especialmente si ya creemos, si hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Mientras tanto, vamos a escuchar a nuestra hermana Marta, nuestra hermana Iris y Rina, quien nos trae la alabanza Es la vida de mi alma. Espero sea de bendición.
¿cuál debe ser el comportamiento del creyente ante la venida de Cristo? Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 28, dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Oremos. Señor, gracias por las palabras de tu siervo Pablo, que son para aliento nuestro, consejo nuestro y de vivificación espiritual. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra cada vez que la leamos y ser enriquecidos espiritualmente con ella. En tu precioso nombre, Señor, pido esto. Amén. El hombre siempre necesita cambiar su comportamiento. Hay una cosa que puede cambiar al hombre más que ninguna otra, y esto es llegar a ver y comprender bien el regreso del Señor a la tierra. Si una persona cree realmente en que Jesucristo va a regresar a la tierra, cambiará radicalmente su vida. Consideremos 5 cosas en este pasaje. Primero, el comportamiento de la iglesia hacia los líderes de la misma. Versículos 12 al 13, lo que acabo de leer. Cuando leemos una porción, hay algunas palabras que nos guían para buscar el mensaje del pasaje. Aquí encontramos la palabra trabajan. Este es un punto fuerte que debe convencer el corazón del siervo de Dios. Esto quiere decir vigorosamente, con afán, hasta el cansancio, lograr más allá de lo que uno es capaz de hacer. El ministro de Dios debe trabajar ardientemente para el Señor. El ministro del Señor debe trabajar y trabajar por la iglesia de Cristo.
El ministro debe trabajar hasta el cansancio ministrando a las personas. El verdadero ministro esto lo debe comprender claro en su llamado. Es esto lo que se exige del tiempo y energía del ministro. Toda su mente, su cuerpo y alma pertenecen al Señor y deben ser derramadas en la vida de los amados de Dios, tanto en los creyentes como en los incrédulos también. No muchos comprenden esto tan claro como debe de ser. Los creyentes deben de reconocer a los líderes de su iglesia. La palabra reconozcáis significa reconocer, apreciar, respetar y conocer el valor de algo. Pocas personas trabajan tanto como un líder consagrado en la iglesia. Quiero que evaluemos el tiempo que le llevaría para prepararse si alguien les pidiera hablar unos 30 minutos en una semana. Ahora, si tuvieran que aconsejar a alguien que usted no conoce, o ¿qué le diría? ¿Cuál le dirán en la próxima semana o en las próximas reuniones? Pensemos si tuvieran que asistir a una boda o algún funeral o simplemente a visitar a alguien. ¿Qué le dirán? O alguien que ya es conocido. Si la persona no está preparada, hablará cosas sin sentido. Pensemos en las labores de los hermanos que están detrás del escenario, que muy pocas veces se reconoce el trabajo que ellos hacen. Recordemos que estos son también líderes. La lista podría continuar indefinidamente. Pensemos en los maestros de escuela dominical. Tiempo para orar, llamar a los alumnos, el tiempo de visita para animarlos a los que no vienen a la iglesia. Pensemos también en los que dirigen la alabanza. Tiempo de oración con los miembros que componen este grupo. Tiempo de reuniones para mejorar el grupo. Tiempo para buscar alabanzas, para repasarlas. Todo esto muchas veces no se toma en cuenta como debiera. Para un líder consagrado a servirle al Señor, el reconocimiento es muy importante de parte de la congregación, porque se está agradeciendo el trabajo que para el Señor se está haciendo. Así podríamos hablar de todos los grupos. No olvidemos el grupo de las damas que son también muy trabajadoras en casi todas las iglesias. Lo importante aquí de todo esto es que el creyente debe reconocer, respetar y apreciar a todos los líderes de la iglesia. Con justa razón, Pablo decía a los romanos en el capítulo 5, versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Los creyentes y los líderes deben tener paz entre ellos. Esto es muy importante. Esta exhortación está dirigida tanto al creyente como al líder o al discípulo también. Los creyentes no deben criticar, murmurar, quejarse, envidiarse o provocar oposiciones entre ellos. Pueden diferir, claro que sí, pero no oponerse a menos que el líder esté actuando contrario a las santas escrituras o
al amor del Espíritu de Dios. Los líderes no deben comportarse como señores del pueblo de Dios, ni deben liderar por obtener posiciones o reconocimientos. El líder motivado por estas cosas nunca alimentará a la grey de Cristo. Cuando en una iglesia tanto creyentes como líderes están comprometidos y dedicados trabajando en sus respectivos llamamientos, la alegría y el gozo de servir a Cristo los mantiene en paz por igual a todos. 1 Corintios 14, 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Segundo, el comportamiento del creyente hacia la familia de la iglesia. Versículo 14 y versículo 15 de la porción que acabo de leer. En estos dos versículos se da una lista de exhortaciones para todos los creyentes. Exhortaciones que nos dicen cómo comportarnos con toda la familia de la iglesia. Primero, dice, amonesten a los ociosos. Esto podría traducirse de un poco más claro, a los que se pasan de lo justo. Aquí están los holgazanes, los desordenados, y los que no son de aquí ni de allá, que solamente pueden hacer actos de presencia para provocar problemas. Al ocioso hay que amonestarlo y advertirle, porque está pisando un terreno movedizo. Están dañando sus propias almas e hiriendo a otros por su mal testimonio. El Señor no tolerará este tipo de comportamiento, lo que implica que Él los juzgará. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando en gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. Segundo, alimenten a los pusilánimes. Estos son los débiles de ánimo o acción, o los que toman decisiones comprometidas. Estos podrían ser los cobardes y miedosos. Lo que se quiere decir es que ayudemos a los que tienen miedo a la hora de testificar o de servir. No debemos de censurarlos o despreciarlos, sino alentarlos y animarlos e inspirarles confianza. Mateo 14, 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Segunda Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Número 3, sostengan a los débiles. Estos son los espiritualmente débiles, los que ceden fácilmente a la tentación, los que se sobrecargan y se desalientan y se dan por vencido y se dejan desviar fácilmente. A estos se refiere cuando dice que sostengáis. Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Número 4,
sean pacientes para con todos. Debemos sufrir en un tiempo largo con las personas, algunas veces, sin importar las situaciones. Santiago 5:7 nos recomienda, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Número 5. Miren que nadie pague a otro mal por mal. Se sobreentiende que a lo largo de la vida, a algunas personas nos hacen mal a cada uno de nosotros. En este versículo dice claramente que somos responsables los unos por los otros y por cómo respondemos ante el mal. Si maltratamos a un creyente, perdemos la oportunidad de traerlo a los pies de Cristo. Si maltratamos a otro creyente, perdemos la oportunidad de acercarnos a él y ayudarlo para que pueda crecer en Cristo. Pero más que otra cosa, pensemos que cuando maltratamos a una persona, arruinamos nuestro testimonio hacia esa persona. ¿Alguna vez usted ha hecho algo que perjudique a otro? En este caso, su conciencia le dicta lo que otros dirán de usted. Ese es su testimonio. Mateo 5:39 dice, pero yo os digo, no resistáis lo que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvela también la otra. Proverbios 29. No digas, como me hizo, así lo haré. Daré el pago al hombre según su obra. No. Número 3. En tercer lugar, el comportamiento del creyente hacia Dios. Versículos 15 al 22. Nuestro comportamiento con Dios debe estar gobernado por 7 poderosas exhortaciones. Primero, estar siempre gozosos. Entender el Evangelio significa mucho. Por ejemplo, comprendamos el significado de lo que es recibir de Cristo la vida eterna, el glorioso privilegio de vivir cara a cara con Él y servirle para siempre. Pensar en esto es un motivo de gozo. El que no entiende no lo disfruta de la misma manera. Oigamos atentamente lo que dice Lucas capítulo 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Número 2. Permanecer siempre orando sin cesar. La oración es la manera ordenada por Dios para recibir cosas de Él. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Número 3, dando gracias en todo. Lo que Dios quiere decir es que debemos darle gracias por su presencia y poder cuando atravesamos pruebas y dificultades también. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Número 4. No apaguen al Espíritu, ni supriman al Espíritu. Aquí Pablo se refiere a no dejar de servir a Dios con los talentos que Dios nos ha dado. En el Antiguo Testamento, los profetas eran los equivalentes a los predicadores de nuestro tiempo, los que llevaban el mensaje de Dios a la congregación. Dios da talentos a cada creyente. No apaguemos el Espíritu de Dios con nuestras irreverencias. Número 5. No menosprecien las profecías. La profecía es el don de proclamar el Evangelio y predecir el futuro bajo la influencia del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 14, 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Número 6. Examínenlo todo y retengan lo bueno. La palabra examinarlo significa probar y examinarlo. No debemos aceptar lo que ciegamente la gente dice. Incluso si se dice ser predicador o siervo de Dios, hay dos formas de meditar las enseñanzas. Primero, viviendo como vive el que enseña y conociendo las Escrituras. 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Número 7. Absténgase de toda clase de mal. Aquí dice, abstenerse de toda especie de mal. Esto quiere decir, si algo linda con el mal, hay que alejarse de él. Si hay alguna probabilidad de que pueda estar mal, hay que dejarlo allí. Y si hay alguna insinuación, hay que huir. El creyente no tiene que ver nada con el mal. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Número 4. Si el creyente se comporta como es apropiado, experimentará 4 cosas. Primero, el creyente experimentará la presencia de Dios de paz. Solo Dios puede traer paz al alma de una persona. El tipo de paz que da, absoluta convicción, confianza y seguridad al corazón. 2 Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Número 2. El creyente experimentará santificación. La santificación del creyente es haber sido apartado o separado para Dios y gozar del cuidado de Dios como Él lo ha prometido. 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 dice, elegido según la presencia de Dios Padre
en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Número 3, el creyente tiene guardados su espíritu, alma y cuerpo irreprensible para el día del juicio. El creyente será aceptado y recibirá su recompensa en ese día tan grandioso y esperado. Será guardado completo, tanto su cuerpo, su alma y su espíritu. Segunda Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Número 4. El creyente experimentará la seguridad de la fidelidad de Dios. Si una persona está viviendo para Dios, siguiendo la exhortación de las Escrituras, esto es clara evidencia de que es un verdadero creyente. Realmente ha sido llamado por Dios, porque Dios es fiel. Él continuará obrando en la persona hasta que sea completamente salva en el glorioso día de redención. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la expresión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Número 5. Las exhortaciones finales sobre el comportamiento. Las palabras finales de esta epístola nos exhortan cuando nos las aplicamos, cuando las aplicamos a nuestra vida. Primero, oren por los ministros. Todos los creyentes deben orar por sus ministros. Pablo pide que oren por nosotros, dice Pablo. No dice por mí. Hebreos 13:18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Segundo, saluden a todos los cristianos y háganlo íntimamente con cariño. No sabemos en cuanto a la práctica habitual en la iglesia primitiva. Es la creencia que solo los hombres se besaban entre sí y que lo hacían en la mejilla. Pero en realidad se desconoce la realidad de todo esto. En nuestra cultura, esta costumbre podría traer un poco de dificultad para entenderlo claramente. Lo que sí es cierto es que había afecto e interés del uno al otro. Y ese es lo básico de esta lección. Número 3. Lean esta carta a todos los cristianos, dice Pablo. La exhortación se hacía posiblemente por diversas razones. Por ejemplo, podría ser que algunos hermanos estaban enfermos, otros no estarían presentes, y podría ser que algunos se reunían a escondidas debido a la persecución. El desafío es que debemos de llevar la palabra de Dios a aquellos que no pueden adorar y estudiar en el culto regular. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es mi deseo
Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y que estas enseñanzas o exhortaciones que Pablo nos hace a través de este mensaje nos pueda ayudar a mantenernos firmes ante el Señor. Porque si usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, el Señor Jesucristo quiere que usted sea guardado irreprensible. Si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo, quizás usted no entienda estas cosas, pero es necesario recibir al Señor Jesucristo para que Jesucristo trate con nosotros. Si nosotros no pertenecemos a la familia de Cristo por fe, desafortunadamente estos mensajes no nos ayudarán. Le invito para que indague más acerca de Jesucristo y quién es Jesucristo. Una cosa sí yo le recordaré. Cristo, así como lo ha prometido, regresará. Y tendrá que ver con aquellos que creemos en Él. Espero que sea de bendición para usted las palabras de Pablo. Me gustaría orar por usted. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Con todo amor, con todo respeto, llegamos a ti, Señor, pidiéndote que tú nos ayudes a poder entender verdaderamente el Evangelio tuyo, que es la promesa de la salvación a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender este concepto y estar seguros plenamente de que tú cumples lo que prometes. Y basados en esto, Señor, ayúdanos a estar confiadamente viviendo, esperando ese día que tú regreses. Mientras tanto, te pedimos que nos ayudes a poder vencer los impulsos de nuestra carne y obedecer los mandamientos tuyos de nuestro espíritu, para poder honrarte como tú lo mereces. Bendice a las familias, Señor, que a través de este medio escuchan tu palabra. Te pedimos, Señor, por nosotros que estamos comprometidos contigo a enseñar la verdad, que esto no traiga confusión. Ayúdanos, Padre, para que podamos todos entender tu santa palabra y tener una sola fe, para cuando tú regreses, todos podamos participar de esas bendiciones tuyas. Bendice, Señor, a todas las personas que nos escuchan. Guárdales espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Tú conoces las necesidades y las traigo, Señor, a tus pies, para que tú, Padre Santo, puedas manifestarte con cada uno de ellos de acuerdo a tu santa voluntad, no como nosotros lo pedimos, sino de acuerdo a tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a honrarte en todo. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente y aquí estaremos el próximo domingo, si Dios así lo permite. Amén.